ecuación que mejor se adapte al gráfico. Y en nuestro caso hemos elegido la ecuación de la recta, donde nuestra pendiente, ya que nos piden del año 2006 a 1950, donde la pendiente es en esta fórmula de Y y X, donde Y es el hielo en cantidad y X el tiempo en años. Y acá hemos reemplazado con los valores y acá nuevamente reemplazamos en la ecuación de la recta con nuestro resultado de la pendiente y al final hemos hallado esto. En el problema 2, al igual que el problema 1, nos piden una ecuación que se adapte mejor a la gráfica. Al igual, hemos escogido la ecuación de la recta para los tres casos, demócratas, independientes y republicanos, en el cual hemos seguido el mismo proceso, donde la pendiente es el Y final menos Y inicial y sobre el X final sobre el X inicial. Y luego hemos seguido reemplazando y al final nos ha quedado una ecuación de cada uno. En el problema 3 nos piden hallar el año en el cual se habrá perdido la igual cantidad de 1975 a 1950. Pero por lo del gráfico hemos tenido que sacar un promedio, ya que se ve una gran diferencia entre los kilómetros perdidos de hielo. Así que hemos sacado un promedio en el cual nos salió 8,5 millones, en el cual lo dividimos entre 2, ya que nos piden la mitad de la cantidad, en el cual nos resultó 4,25 millones de kilómetros cuadrados. Y lo último que hicimos fue reemplazar la ecuación que hallamos en el problema 1, donde Y era nuestro hielo y donde X sería el año. Así que finalmente en el año 2030 se habrá obtenido la mitad del hielo entre el año 1975 a 1950. En el problema 4 nos piden hallar el año en el cual ninguna persona creerá sobre el calentamiento global. Y lo que hemos hecho es reemplazar en cada ecuación de demócratas, independientes y republicanos, en el cual Y es el porcentaje de personas, que vendría a ser 0%, ya que sería ninguna persona creería. Y X en el año. Y lo que hemos hallado es el año en cada uno, y en demócratas ninguna persona creerá en el año 2023, independientes ninguna persona creerá en 2015, y en republicanos ninguna persona creerá en el año, en los republicanos ninguna persona creyó en el 2003. Buenas tardes, hoy día les voy a explicar el problema de Estimating Your Home's Carbon Footprint. En el problema nos dan los datos sobre la cantidad de dióxido de carbono que se emitía en una casa promedio en Estados Unidos en función de la electricidad que se gasta en cada casa. Nos dan en kilowatts por hora. Entonces nos dan los datos sobre si en una casa se gastan 600 kilowatts por hora, serán 550 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, en el primer problema nos piden que hagamos una gráfica buscando los datos y nos sale una función lineal. Después, en el segundo problema, nos piden sacar la variación de datos en la gráfica, que quiere decir la pendiente. Entonces elegimos 2 puntos y la sacamos a través de esa fórmula y nos sale un medio. En el tercer problema nos pide sacar la ecuación lineal de la gráfica y lo hacemos a través de esta fórmula donde K, que es la cantidad de dióxido de carbono que se emitía, y P es la energía que es gastada. Entonces M es la pendiente, lo reemplazamos. Y para sacar B usamos otro punto y nos sale que B es 250. Además, el problema nos da como dato que aunque no se gaste ninguna cantidad de electricidad, 250 kilogramos de dióxido de carbono serán emitidas por otros gastos como llevar a tus hijos al colegio o otras cosas. Y esta es la ecuación lineal que nos sale. Y en la 4 nos piden que si P fuera 0, es decir, si la electricidad gastada en la casa fuera 0 kilowatts por hora, ¿cuánto sería K?
K sería 250 al reemplazarlo en esta ecuación, y eso quiere decir que aunque no se gaste electricidad en la casa, igual la casa seguirá emitiendo 250 kilogramos de dióxido de carbono por otras cosas, como ya lo dije. Gracias. Bueno, ahora vamos a resolver el texto Exploring the Infant Universe. En el problema 1 nos habla acerca de una relación existente de la velocidad y el redshift, que viene a ser una constante multiplicado por la velocidad en este caso de la luz, que es 300.000. En la pregunta nos piden que completemos un cuadro, y tenemos aquí un ejemplo del cálculo para completar el cuadro. En este caso elegimos para la galaxia número 2, que tiene un código que para resumir pusimos o expresamos de esta manera. Despejamos el valor de la velocidad y obtenemos que la multiplicación de 300.000 por el redshift, que en este caso es 0,158, y obtenemos la velocidad, que es 47.400. Y así completamos cada uno de los datos. Bueno, en el problema 2 nos pide dos problemas, pero antes tenemos que deducir del texto una relación de la galaxia aparente y la actual. La separación actual está relacionada o es igual a la separación aparente multiplicado por 1 más el redshift, que en este caso es lo que nos da en el texto. Nos pide que escribamos una ecuación lineal que prediga la separación entre las dos galaxias con un redshift z. De la separación aparente que nos piden es de 50.000 años luz. De la relación encontrada en el texto, sabemos que la ecuación sería 50.000 años, que es el tiempo aparente, que multiplica a 1 más z. Esa sería la ecuación. Luego nos piden si la separación actual es de 2.200.000 años luz, ¿a qué redshift estaría? Vemos reemplazando el valor o igualando la ecuación aparente a 2.200.000, despejamos y obtenemos el redshift igual a 43. En el problema 3 nos hablan, en el texto nos hablan que existe una relación de la temperatura. Esa relación de la temperatura, o aquí es igual a la temperatura expresada en grados Celsius, es igual a 2,72 por 1 más z menos 273. Nos piden, en primer lugar, cuál sería la temperatura del universo para el objeto observado a un redshift de 100. De la ecuación despejamos el valor del redshift, que es Z100, en la ecuación de la temperatura, y obtenemos una temperatura de 1,72 grados Celsius. Luego nos piden a qué redshift la temperatura del universo igualará a la superficie del Sol, que en este caso tiene una temperatura de 5.500 grados Celsius. De la ecuación obtenida en el texto, deducimos e igualamos el valor en este caso de la temperatura del Sol, que es 5.500. Despejamos el valor de Z y obtenemos el valor de Z de 2.121,426471. Para concluir, tenemos el problema 4, donde en el texto nos habla que cuando nosotros vemos una galaxia en la actualidad, lo que estamos viendo en realidad es la galaxia hace un tiempo atrás. Esto se representa, pero si queremos representar de manera fehaciente lo que significa, esto se da a través de una ecuación no lineal, pero que se puede aproximar a esta ecuación lineal, pero teniendo en claro de que el valor de z solamente tiene que estar comprendido entre 15 y 5. También el texto nos dice que el tiempo o la edad del universo es de 13.700 millones de años. Nos piden por cuánto tiempo viajó la luz para llegar de la Tierra desde la galaxia, cuando el z de la galaxia es igual a 11,9. Reemplazando en la ecuación que nos da, que podemos sacar a partir del texto, obtenemos un tiempo de 13.471,28 millones de años. Por último nos piden cuánto tiempo después del Big Bang empezó a viajar la luz. Tenemos que la edad actual del universo es de 13.770 millones de años, y que del problema anterior deducimos que el tiempo que viajó la luz es de 13.471,28. Restando esto obtenemos 298,72 millones de años. Con esto concluimos
el texto de Exploring the Infant Universe. Buenas tardes. Voy a realizar el ejercicio de la ley escolar obligatoria. Leímos el texto que podemos apreciar ahí y bajamos a la primera pregunta. Y bueno, aquí nos piden tabular el número acumulado de estados con leyes de asistencia obligatoria para los periodos de 5 años que se muestran en la siguiente tabla. Bueno, aquí están los periodos y lo tabulamos en Excel. Y aquí está la tabulación con los datos de la tabla que nos solicitaron. Bueno, ahora seguiremos con las preguntas número 2 y número 3 que dicen: examine un gráfico de dispersión de los datos en la tarea 1 y nos preguntan si creemos que un modelo logístico es apropiado y buscar un modelo logístico para los datos de la tarea 1. Para eso pasamos a GeoGebra. Bueno, este es el gráfico de dispersión y para ello le dimos un ajuste logístico, como vemos ahí. Y bueno, sin necesidad de verlo, incluso podemos darnos cuenta que los puntos no cumplen con la forma del ajuste logístico, que es como una S, y por lo tanto concluimos que no es apropiado. Y la función de color rojo sería el ajuste logístico para este conjunto de datos. Bueno, en la pregunta número 4 nos dicen qué hacen la mayoría de los estados en la tercera columna de los datos originales y qué tienen en común, ¿no? Y por qué estos estados son los últimos en promulgar las leyes relacionadas con la educación obligatoria. Y bueno, averiguamos si esto se debe a que en ese periodo de tiempo existía la esclavitud en esos estados y por eso es que demoraron un poco en adaptarse a esta ley escolar obligatoria. Bueno, aquí en la pregunta número 5 dicen que los 17 estados que se consideran estados del sur son, bueno, ahí están sus abreviaturas, AL, AR, D, F, M, si lo decían. Y nos piden tabular los totales acumulados de los estados del sur y los estados del norte-oeste de las fechas que se muestran en la siguiente tabla. Entonces en Excel hicimos la tabulación y aquí están. Ahí están los del norte y aquí están los del sur. Bueno, pasamos a PDF otra vez. En la pregunta 6 y 7 nos piden examinar diagramas de dispersión para ambos conjuntos de datos. En la 7 encontrar modelos logísticos y bueno, explicar si son apropiados o no y comentar sobre lo bien que cada ecuación se ajusta a los datos. Entonces eso lo hicimos en GeoGebra, primero con el norte. Ya, bueno, ahí está el diagrama de dispersión del norte. Bueno, eso al ojo podemos ver que no va con un ajuste logístico por su forma y el ajuste logístico que le dimos se ve de esta manera. Definitivamente aquí no coincide, hay muchas partes que no coinciden y no se puede dar ese ajuste y se ajusta de una mala forma. Ahora pasamos al sur. Al sur. Ya. Vemos que ese es el diagrama de dispersión del sur y si le damos el ajuste logístico podemos observar que se ajusta mucho mejor porque casi cubre toda la recta, salvo en este punto que tiene una ligera diferencia, pero se puede ajustar mejor, ¿no? Y aquí en este caso sí es apropiado dar un ajuste logístico porque a mi opinión es el que más se parece a la función. Bueno, en la pregunta 8 nos dice que parece que los estados del norte y oeste tardaron en seguir el ejemplo establecido por Massachusetts y Nueva York, que también son estados del norte. Y nos preguntan qué acontecimiento histórico pudo haber sido el responsable de la demora. Y bueno, investigamos en internet y nos dimos cuenta que más o menos en la década de 1860, fines del siglo XIX, ocurrió la guerra civil estadounidense y la guerra de secesión. Y es muy probable que haya sido este el suceso que causó la demora y ese intervalo de años en el que ningún estado se unió a esta ley escolar obligatoria. Bueno, en la pregunta 9 nos dicen que una forma de reducir el tiempo, el impacto del comportamiento inusual en un conjunto de datos es agrupar los datos en una forma diferente. Y nos piden tabular los datos totales estatales del estado norteño, acumulativo y occidentales para los periodos de 10 años, que son esos de ahí. Y nos piden en el 10 encontrar un modelo logístico para estos datos y comentar sobre lo bien que la función se ajusta a los datos y compararlo con el intervalo previo, ¿no? El de 5 años. Entonces, pasamos a ver la tabulación de los datos en Excel. Y
bueno, aquí está ahí está la tabla de datos que tuvimos y en GeoGebra hicimos el ajuste. Ahí. Bueno, aquí vemos el ajuste logístico y vemos que está muy bien, ¿no? Está en realidad casi perfecto, ¿no? Y entonces vemos que agrupar los datos de esta manera es mucho mejor y en realidad afecta significativamente a lo que pueda resultar, ¿no? Entonces comparamos con el otro gráfico, vemos que de hecho, por cómo están los puntos, la nueva forma de agruparlos con nuevos intervalos de 10 años en vez de 5 es mucho mejor. Ya bueno, en el ejercicio número 11 nos piden encontrar una ecuación que se ajuste a los datos de los estados del sur mejor que la ecuación logística. Y bueno, escribir el modelo utilizando la ecuación del mejor ajuste y explicar el razonamiento. Bueno, pasamos a GeoGebra y aquí tenemos la ecuación logística y bueno, lo que hicimos fue probando poco a poco con los ajustes de GeoGebra, nos dimos cuenta que el ajuste exponencial, que es el que está ahí, es uno de los que digamos más se parecen, ¿no? Porque casi cubre todas las líneas, pero tiene un problema que más o menos en esta zona y hacia acá la función no coincide. Entonces yo concluyo que de repente solamente tomando este intervalo puede hacer mejor el ajuste exponencial, pero si no se toma así, el mejor es el ajuste logístico y no hay otro mejor en este caso. Bueno, buenas noches. Aquí voy a hablarles esta vez sobre la lectura de un modelo simple para el dióxido de carbono atmosférico. Bueno, tenemos que en el problema 1 nos preguntan cuáles son las fuentes de incremento de carbón a la atmósfera según el diagrama que nos dan en la lectura, ¿no? Y cuáles son los depósitos. Bueno, esa es una pregunta simple de responder y vemos que las fuentes son combustibles fósiles, combustión y procesos industriales, respiración de seres vivos y plantas, el global gross, que es producción primaria, que también está relacionado a los seres vivos y plantas. Y los depósitos son suelos y vegetación, océanos y también la respiración de las plantas, porque las plantas, como sabemos, hacen ambos tipos de respiración, ¿no? En el día una y de noche otra. Bueno, pasamos a la pregunta 2 y en la pregunta 2 vemos que nos dicen que de los valores de los depósitos y las fuentes, y asumiendo que son constantes en el tiempo, que nos piden que creemos una ecuación diferencial simple que nos dé la razón de cambio atmosférica de carbón atmosférico en gigatones. Entonces, vemos que la función sería el carbón respecto al tiempo, ¿no? ¿Ya? Y entonces la razón de cambio sería su derivada. Entonces, derivamos la función respecto al tiempo y eso sería la suma de las fuentes y restamos los depósitos, ¿no? Porque tenemos valores numéricos en los gráficos. Eso sale 3.1 y eso sería la razón de cambio. Bueno, en el problema 3 nos piden integrar la ecuación del problema 2 para obtener un modelo, ¿no? Para obtener la ecuación de la función c respecto al tiempo. Entonces, y nos piden eso y a raíz de eso, con la ecuación nos piden encontrar la ecuación respecto al tiempo y en el otro ejercicio nos piden encontrar la ecuación para el total de dióxido de carbono respecto al tiempo, no el de carbono. Entonces, bueno, la verdad en clase todavía no hemos llegado a integrales, pero averiguamos un poco en internet y nos dimos cuenta que para integrar no solamente tiene que ponerse, digamos, la variable que es el tiempo, ¿no? Que aquí no está, sino también agregarle una constante de integración, que sería c en este caso. Entonces, la función de tiempo es integral de 3.1, que sería 3,1t más c. Bueno, entonces nos dicen que asumamos que la función de 2005 es 730 gigatones. Entonces, para hallar la constante de integración, solamente reemplazamos en la función y resolviendo nos damos cuenta que la constante en este caso sería menos 5.485,5, lo que nos da que la función sería igual a la función del carbón respecto al tiempo, es 3,1 por el tiempo menos 5.485,5. Y bueno, en la parte B nos piden que le escribamos la ecuación para el total de dióxido de carbono. Más arriba nos decían que por cada 44 gigatones de dióxido de carbono hay 12 gigatones del elemento carbono. Entonces ponemos aquí 44 sobre 12 y lo multiplicamos por la función del carbono. Haciendo los cálculos nos va a salir que la función de dióxido de carbono respecto al tiempo es igual a 341 sobre 30 por el tiempo menos 20.113,5. En el problema 4 tenemos una pregunta que nos dice: ¿qué predice nuestro modelo para la cantidad de carbón en la atmósfera en el año 2050 si las fuentes y los depósitos se mantienen igual, o sea, constantes? Entonces lo único que tenemos que hacer es, aquí en este caso, reemplazar en la fórmula que obtuvimos, reemplazar el 2050.
Entonces tenemos que 3,1 por 2050 menos 5.485 sería la cantidad de gigatones. Todo esto sale 879,5, es la respuesta. Bueno, aquí nos dicen que si la abundancia de dióxido de carbono actual es 384 partes por millón, ¿qué predice nuestro modelo para el dióxido de carbono, la abundancia de dióxido de carbono en el año 2050? Bueno, reemplazamos el 2050 en la función para la cantidad de dióxido de carbono, que sería esto en gigatones, porque acá en la otra función también está en gigatones, por lo tanto esto es gigatones. Entonces nos sale 19.129 sobre 6 gigatones. Lo vamos a dejar ahí porque no queremos gigatones, queremos partes por millón. Entonces, nos damos cuenta con regla de 3 que si 760 gigatones es a 384 partes por millón, esta cantidad es a X. Entonces, hacemos regla de 3 y nos queda que X es aproximadamente 1677,063. Entonces la respuesta sería 1677,063 partes por millón en el 2050. Bueno, por último tenemos el problema 6, en el que nos preguntan si nuestro modelo para el cambio neto del problema 2 coincide con la Killing Curve, los datos indicados en el gráfico de arriba, ¿no? Sabiendo que el incremento anual de dióxido de carbono es de 11 gigatones por año. Entonces, bueno, esto se comprueba fácilmente con esto, ¿no? Multiplicando 44 sobre 12 por 3,1, que es la razón de incremento, porque saben que ese es el incremento de carbono y ese sería el dióxido de carbono por el mismo dato que dijimos que por cada 44 gigatones de dióxido de carbono hay 12 gigatones de carbono. Entonces multiplicamos por esto y sale aproximadamente 11,36 el test periódico. Y nos damos cuenta con esto que en realidad sí coincide bastante, solamente tiene una pequeña diferencia de 0,36 y incluso lo podemos comprobar aquí en este gráfico en el que yo coloqué la fórmula aquí, o sea, esa se vendría a ser la fórmula del carbono, la cantidad de carbono en gigatones. La dividí sobre 730, la multipliqué por 384, ya que cuando ponemos que X es igual a 2005, haciendo eso sale 384, y que coincide con los datos que nos dan aquí, porque aquí dice que en 2005 las partes por millón eran 384, ¿no? Y bueno, poniendo esto vemos que sale una recta, que es una recta similar, más o menos parecida a la que nos dan en el gráfico del problema, ¿no? Es más o menos como si se le hubiera hecho un ajuste lineal, digamos, al gráfico del problema. Entonces, aquí también comprobamos que el modelo de hecho coincide, ¿no? Y bueno, este es el final de... Esa es la construcción de la moneda rusa en la aplicación número 1. Nos piden hallar las ecuaciones en A, B y C. Y hemos hallado el punto P, donde X es igual a 0 y Y es igual a 0. Hemos reemplazado en la ecuación que nos han dado de la gráfica y nos ha salido esto. Luego hemos hallado la ecuación del tangente de P, donde P es 0,0 y M es igual a 0,8. Hemos derivado esta función y al final hemos hallado esta ecuación. Finalmente hemos hallado en la ecuación de la tangente de Q, donde Q es 100, y M es igual a menos 1,6. Y al derivar la función, al igual que acá, hemos hallado esta ecuación. Al final, en la B nos piden resolver estas ecuaciones y por lo visto acá solo hemos puesto acá el resultado, donde C es 0, B es igual a 0,8 y A es igual a menos 0,02. En la pregunta C nos dicen dibujar L1 y L2, y donde L1 es la ecuación de la recta, donde la pendiente ya nos la daban, que era 0,8, y B, que es el punto de corte, es 0. Hemos reemplazado y nos sale que su ecuación es 0,8x. En la L2 hemos hecho lo mismo con la ecuación de la recta, donde su pendiente es menos 1,2. Acá hemos tenido que hallar B, ya que fue un poco más complicado, ya que no la daban, donde Y es imagen de 100. Y hemos hecho esta ecuación, donde al final Y nos sale que es menos 40. Y al final hemos resuelto en la ecuación de la recta, menos 40 es igual a mx más b, donde al final b nos sale 120, que sería su punto de corte. Y al final, en esta parte, para hallar la ecuación sería lo mismo, pero ya reemplazando todos los datos que hemos sacado, que al final nos queda esta ecuación. Y al final hemos tenido que graficar estas dos ecuaciones en la recta y nos ha salido L1 y L2.
En la pregunta E nos piden hallar la diferencia de altura, así que la elevación en P es igual a 0 ya que es en el origen, y la elevación en Q, que lo hemos hallado acá, que sería su Y, es igual a 40 en el eje Y, así que su diferencia sería de 40 pies. Bueno, ahora vamos a seguir con el proyecto de aplicación número 2, cuyo título es ¿dónde debería un piloto iniciar el aterrizaje? Bueno, en el texto tenemos 3 condiciones, de las que podemos deducir los siguientes datos. Como vemos acá, en el texto dice la altura del crucero es h cuando se inicia el descenso en una distancia L. Entonces, el P de L sería h. Y el P de 0 es 0, porque cuando aterriza está a distancia 0 y a altura 0. Entonces también deducimos que las derivadas de ambas son 0. A lo largo del descenso la rapidez sube es constante y tenemos también este dato que el valor absoluto de la aceleración es menor o igual a una constante k. Lo usaremos después. Bueno, en el problema 1 nos piden hallar un polinomio cúbico de esta forma que cumpla con estas condiciones. Entonces, lo primero que hacemos es, dado que el P de 0 es igual a 0, deducimos que D debe ser 0 para que eso se cumpla. Esa es la derivada de este polinomio. Entonces, dado que la derivada de 0 también, de la función P de 0 es igual a 0, entonces C también debe ser igual a 0. Reemplazamos esto en P de L y quedaría esta forma. Con esta forma podemos hallar el valor de A. Calculando sale que A es igual a menos 2b sobre 3L. Con el valor de A volvemos a la función P de L y lo reemplazamos. Nos damos cuenta que P de L es igual a menos 2b sobre 3L por L cubo más BL cuadrado. Y eso es igual a H. Ya que igualamos esto a H, podemos despejar el valor de H con todo esto y nos quedaría que H es igual a BL cuadrado sobre 3 y de esto sacamos que B es igual a 3H sobre L cuadrado. Reemplazamos B en el valor de A, nos quedaría que A es igual a menos 2H sobre L al cubo. Con eso tenemos que la función P de X, polinomio cúbico, sería... Ya, bueno, aquí tenemos el problema 2, en el que nos pide usar las condiciones 2 y 3 para demostrar que 6hv cuadrado sobre L cuadrado es menor o igual a la constante K. Bueno, para eso tenemos este dato, valor absoluto de la aceleración es menor o igual a la constante K. Y tenemos que la velocidad vertical, que es constante, sería menos v porque el avión está en descenso. Entonces nos damos cuenta que la derivada de x con respecto al tiempo es menos v. De esto, igualando el tiempo a 0 y x a l, sacamos que la función de x en t es igual a l menos v por tiempo. Reemplazamos la aceleración en esta derivada doble porque al derivar 2 veces la posición con respecto al tiempo sale la aceleración, es una propiedad de la física. Entonces, para hallar esto, primero sacamos la derivada de y con respecto al tiempo, por L en la cadena, que saldría este valor. Y al volver a derivar eso, sale menos 6hv cuadrado sobre L cuadrado. Entonces, el valor absoluto de esto debe ser menor o igual a K, y sale exactamente la expresión que teníamos en el libro, ahí está comprobado. Bueno, aquí nos dan, en el problema 3, unos datos. Nos dicen que el K es 800 millas por hora al hora cuadrado, que es la aceleración, digamos, el máximo, y una altura de 35.000 pies, una velocidad de 300 millas por hora. Entonces nos piden usar esos datos para hallar a qué distancia el aeropuerto debe piloto iniciar el descenso. Solamente reemplazamos estos datos en esta fórmula, hacemos el cálculo y saldría que L debe ser mayor o igual a 64,5 millas y esa es la distancia. En el problema 4 nos piden trazar la gráfica de la trayectoria de aproximación que satisface las condiciones del problema 3. Bien, en este caso tenemos que reemplazar los valores de h y l en esta ecuación que obtuvimos antes. Los reemplazamos y quedará algo así. Pusimos esto en GeoGebra para valores de x entre 0 y 64,5 y salió un gráfico más o menos así, similar al que vemos en el libro. Ese es el fin del video.